Muy buenas noches. Hoy día el grupo de la Facultad de Economía va, va a tener un seminario acerca de la introducción a la economía. Acá, en este tema, vamos a abarcar la historia de la economía, las doctrinas económicas y los agentes económicos. Siguiente, por favor. Antes que todo, vamos a hablar sobre los agentes económicos con un pequeño concepto. A ver, ¿qué se entiende por la familia o economía doméstica? Bueno, la economía doméstica están compuestas por las personas que pueden vivir solas o en familia, y también por las agrupaciones culturales o deportivas que no tengan ánimo de lucro y cuyo fin sea el de maximizar la satisfacción de sus necesidades mediante el consumo de bienes y servicios. Ahora, la empresa se encarga de transformar los bienes y servicios para ofrecer a otros agentes económicos y conseguir un alto beneficio posible. Por último, el sector público. El sector público es un agente económico cuyo objetivo es maximizar el bienestar de la sociedad. Realiza funciones similares a las de economía doméstica y las empresas. Además, puede actuar en el mercado comprando o vendiendo bienes y servicios y regula la actividad económica y fija en el marco de la actuación de la economía. Siguiente, por favor. Como ya hemos hablado un poquito de la economía doméstica, vamos a profundizar qué es más la economía doméstica. Bueno, como ya se mencionó, las familias demandan bienes y servicios en la medida en que les son útiles, es decir, satisfacer sus necesidades. La gran variedad de necesidades que presentan las personas está relacionada con la amplísima gama de bienes y servicios que las empresas ofertan para ajustarse a sus necesidades, pero puede haber una motivación que influye en numerosos aspectos que contribuyen a configurar sus preferencias. Siguiente, siguiente. Bueno, ahora las empresas. Como ya mencioné, las empresas son agentes económicos encargados de transformar los bienes y servicios para adoptar el consumo o satisfacer las necesidades de la población. Siguiente, vamos a encontrar tipos de empresas. La empresa individual, la sociedad colectiva, la sociedad comanditaria, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y por último la sociedad cooperativa. Siguiente, el sector público. El sector público lo podemos definir como el conjunto de organismos administrativos, instituciones, corporaciones y oficinas que pertenecen al Estado peruano. El hecho de que los organismos pertenezcan al Estado significa que son públicos, es decir, de todos los ciudadanos del país. A través de ello, el Estado se encarga de ejecutar sus políticas y sus leyes. Habitualmente, habitualmente presentar los servicios básicos e viales del país. Asimismo, impuestos y Compañero Jen, para complementar esta parte, voy a tocar un poquito de tu tema de lo que es el tienen sector público. una diferente y una proporción distinta respecto al público. Pero lo habitual es que pongan un porcentaje muy importante de la economía del país. Siguiente. Ok, ok, espérate un ratito, Miguel. Retrocede, por favor. Voy a complementar lo que es el sector público.
El sector público es muy importante ya que es la principal fuente de economía de un país. ¿A qué nos referimos? Es que el sector público es que dinamiza y mueve la economía. Un sector público que es estático eh, va a hacer que su economía se mantenga trunca, o sea, que no crezca. Esto vemos reflejado que el Estado invierte en obras públicas, en la construcción de pistas, en la construcción de colegios, en muchos tipos de obras que apoyan al país. ¿Para qué? Para que atraiga inversión extranjera, para que los extranjeros vean que de verdad se está progresando en el Perú y estas empresas invertir en nuestro país. Y al estas empresas invierten en nuestro país, consiguen lo que es empleo. El empleo crece. Una empresa extranjera viene de otro país, se planta en el Perú, invierte en el Perú y entonces genera empleo. Esto quiere decir que la economía se empieza a dinamizar. A mayor gasto público del sector público, a mayor gasto público, mayor inversión extranjera, mayor creación de empleos. Al haber mayor creación de empleos, hay una reducción de la pobreza. Al haber una reducción de la pobreza, hay un aumento en la tasa de la humanidad y un, todo esto es una combinación de engranajes que una cosa jala a la otra. Por esto que es el sector público es muy importante. Esto también se rinde cuentas en un presupuesto general de la República y el Estado mismo tiene que saber en qué lugar o en qué tamaño o en qué proporciones distintas poner el peso a la hora de hacer obras públicas. Continúo. Siguiendo con la historia de la economía, tiene inicios en la prehistoria. Durante la Revolución Neolítica surge la creación de los primeros sistemas agrarios y con él se crean las primeras sociedades donde se delimitan los roles de cada miembro a través de actividades como la caza, pesca y recolección. Posteriormente, la agricultura y ganadería. Comenzó con el trueque en comunidades agrícolas, evolucionó con la creación de la moneda y el comercio internacional en las civilizaciones antiguas. Durante la Revolución Industrial surgieron nuevas formas de producción y distribución impulsando el capitalismo. En el siglo XX y XXI, la globalización y la tecnología han moldeado una economía interconectada y digital. Siguiente, por favor. Creación del trueque. El trueque fue el primer método de asignamiento de bienes en las sociedades primitivas. Ese sistema permite el intercambio de bienes y servicios entre los individuos. Es el pilar de lo que hoy conocemos como comercio. El trueque es el intercambio de excedentes entre dos o más individuos y su principal problema son sus limitaciones ante necesidades más complejas. Siguiente, por favor. Mm, Está bien. Ya por la edad antigua, la modernización y el desarrollo de las sociedades generó una mayor complejidad en la transacción de bienes y necesidades. Por ello mismo, ante una falta de una tabla de equivalencias o un acuerdo generalizado por el valor de un bien, surgió la necesidad de utilizar algún objeto más fácil de transportar, pero que de todas maneras conserve su valor y que no se eche a perder. Y así es como nace el dinero, que es la creación de un medio de pago generalmente aceptado ante la sociedad que agiliza el intercambio de bienes y servicios. Debe destacar que durante la Edad Antigua el sistema esclavista constituyó la principal base de la economía y la principal riqueza provenía justamente de los trabajos forzados de los esclavos en la agricultura. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hablemos con el sistema feudal. Este surgió durante la Edad Media y fue el principal modelo económico en los países europeos. Bajo este sistema, la tierra constituía como la fuente primaria de riqueza y de poder. En Europa, tras la caída del Imperio Romano, los campesinos se mudaron cerca de las tierras de los señores feudales, y estas figuras relacionadas a la nobleza, que a través de un feudo aceptaba brindar protección al vasallo ante hordas de invasores y saqueadores. A cambio, el vasallo debía pagarle un tributo de su cosecha o de producción,
además de otros tributos como el diezmo ante el poder que ejercía la iglesia en esas épocas. Las actividades económicas eran restringidas y consistían principalmente en la agricultura y en la producción artesanal, por lo que se considera su economía como principalmente agrícola y de autoabastecimiento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Mercantilismo. Nos acercamos a la Edad de Oro y en esta, la principal premisa del mercantilismo, siguiente diapositiva, perdón. En el mercantilismo, su principal premisa era que el Estado debía ejercer un control estricto sobre toda la industria y el comercio, con el interés y la intención de aumentar el poder de la nación, promoviendo un saldo positivo en la balanza de pagos, o sea, generar más ingresos a través de las exportaciones por sobre las importaciones. Exacto. Las características centrales se basan en una fuerte intervención estatal, un proteccionismo comercial y sintetizando el pensamiento mercantilista, se resume a que mientras más riquezas o mayores cantidades de oro y plata un Estado acumule, más poderoso será este en relación a los demás estados. Conforme los tiempos avanzaron, las ciudades crecieron fuera de las murallas y junto a la difusión de la moneda, letras de cambio y pagarés, se creó mayor riqueza, y así el capital dejó de ser único de los nobles y se rompió con los valores dominantes de la Edad Media. Y con ello surge una nueva clase social entre los campesinos o la nobleza. Sería en este caso la burguesía, quienes los que principalmente su actividad principal era el comercio. Ahora pasemos con la siguiente diapositiva, el capitalismo. El capitalismo es el sistema dominante en el mundo en la actualidad. Es un sistema propio de las sociedades industriales burguesas. Tiene como principal base la propiedad privada de los medios de producción y el libre ejercicio económico. En resumen, se busca que cada quien invierta en lo que quiera y coseche los frutos o pérdidas que el mercado le depare. En las sociedades capitalistas, las relaciones de producción y trabajo, como el consumo de bienes y servicios, están determinadas respectivamente por un sistema salarial y un sistema de precios. De esa manera, los individuos consumen lo que la cantidad de dinero que producen les permita. Sin nada más que añadir, pasaremos a las doctrinas económicas. Ok, vamos a ahondar más en lo que son las doctrinas económicas. Siguiente, por favor. Ok, empezamos a hablar de la doctrina mercantilismo, de la doctrina mercantilista, y vamos a ahondar un poco más lo que ha dicho el compañero, ya que esto predominó por el siglo XVI y por el siglo XVIII. Se enfoca en fortalecer el poder del Estado a través de la acumulación de riquezas en metales preciosos como el oro y la plata. El poco conocimiento de la economía que se tenía en estos tiempos, se creía que un país o una nación se iba a volver rica y poderosa a través de la acumulación de dinero, ¿no? Entonces no se tenía este conocimiento de inversión a largo plazo. Ellos creían que si yo todo lo que estoy vendiendo simplemente lo acumulo, lo acumulo, lo acumulo, pues voy a este, lograr riqueza, ¿no? Y esto trajo consecuencias, trajo problemas a la larga, porque de esta manera simplemente el dinero duerme, el dinero se deprecia con el tiempo. Había otras maneras de, había otra manera de quizás sacar a flote el dinero, y aparte que esto trajo mucho lo que son pérdidas, pérdidas muy grandes, ya que al una nación acumular demasiado dinero, demasiadas riquezas como son el oro y la plata, pues simplemente empezaron a aparecer lo que fueron los piratas, ¿no? Y estos piratas saqueaban estas fortalezas de oro, estas fortalezas de plata, ¿no? Como ya se dijo, predominó la balanza comercial negativa. Eso quiere decir que las exportaciones superaron a las importaciones, ¿no? Eh, bueno, siguiente, por favor. Doctrina fisiocrática. Surgió en la segunda mitad del siglo XVIII. Esta doctrina afirma que la riqueza está en la naturaleza
y que la economía debe seguir sus propias leyes naturales. Esto lo planteó Kesnay, eh, no las que el Estado nos imponga. Los ideales básicos eran la agricultura como la fuente de la riqueza y la ley natural en el funcionamiento y regulamiento del mercado. Acá es donde nace uno de los factores de la producción, que son la tierra, el trabajo y el capital. Se dieron cuenta que este, la tierra era es, lo que hacía crecer la economía, ¿no? A través de los cultivos, a través de los riegos. En esto se basaron las leyes, las llamadas leyes naturales. Y bueno, los ideales básicos eran, como ya dije, la agricultura como fuente de riqueza y la ley natural en el funcionamiento y regulación de los mercados. También defendían la idea del impuesto único, que iba en contra de las disposiciones e imposiciones de impuestos que dictaba el Estado. Además de estos ideales, buscaron fomentar el libre comercio y la propiedad privada. Siguiente, por favor. Ok, doctrina clásica. En la doctrina clásica ya nace como exponente Adam Smith y ya vamos avanzando en el tiempo. Adam Smith se le considera el padre de la economía moderna por su libro de Las riquezas de las naciones, ¿no? Y empieza a tomar fuerza durante el siglo XVIII y el siglo XIX. Se basa en la idea que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía. Eso quiere decir que el Estado no debería intervenir en la economía, que una economía, una nación o un país se regulaba solita a través de dónde? De la mano invisible, ¿no? Que había una mano invisible que regulaba la economía. Eran los principios que Adam Smith eh, postula en su libro Riquezas de las Naciones, generando así progreso y prosperidad. Este pensamiento nació de Adam Smith y sus principios fundamentales son la autorregulación del mercado, el pleno empleo y la ineficacia de las políticas monetarias y fiscales en la alteración del equilibrio del mercado. Este pensamiento se opone a la intervención del gobierno y su control de precios. En este tiempo todavía no existía lo que era los monopolios o los oligopolios. Eso quiere decir que no había un control de parte del gobierno a la hora de imponer los precios, simplemente que existían lo que eran precios libres. Esto era una espada de doble filo, ya que había mucha desigualdad en los precios, no había mucha desigualdad en el mercado y a pesar de que había competencia libre, no era una competencia justa, ya que si en el mercado salía un producto, por ejemplo, de bebidas, no había distinción de precios, no había un ente como el gobierno que regulara los precios, que dijera, ¿sabes qué? Todo va a ser, va a rondar este precio de los de 3 a 5, ¿no? Algo así. Y simplemente esto los perjudicó porque había mucha desigualdad y esto se ve afectado más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, Sí. sí. Pasando a otra doctrina, tenemos la doctrina socialista, la cual buscaba crear una sociedad equitativa y solidaria, centrándose en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de la propiedad privada, que en este caso sería el capitalismo. En esta doctrina, el Estado interviene en la economía, buscando un reparto equitativo en las riquezas y la eliminación entre clases sociales. Como se dice, ¿no? Una repartición de la riqueza igual para todos. En este sistema se considera que los recursos y medios para producir bienes y servicios no deben ser propiedad de individuos o empresas privadas. Tenemos a em, la escuela neoclásica y la escuela keynesiana. La escuela neoclásica surge en el siglo XIX. El término neoclásico es muy criticado por algunos economistas,
Uno de los aspectos fundamentales que diferenció el neoclasicismo de la escuela clásica es la forma en que estos explicaban los precios y el valor relativo de los bienes. De acuerdo con la escuela clásica, el valor de los bienes se explica por sus costes, es decir, la oferta. Para los neoclásicos, en cambio, el valor de los bienes se explica por la utilidad marginal. Esto es el valor que se asigna a la última unidad consumida, es decir, la demanda. Apoyaron firmemente el libre comercio como motor de desarrollo económico y como una forma de aprovechar las ventajas comparativas de los países. Por otro lado, la escuela keynesiana es una doctrina que argumenta el intervencionismo es el mejor o la mejor manera para salir de una crisis. A través de políticas fiscales y monetarias se manejarían los ciclos económicos para estimular la demanda y mantener el pleno empleo. Keynes, que fue el creador de esta escuela, argumentaba que las crisis económicas ocurren debido a una disminución de la demanda, lo cual está relacionado con las bajas expectativas de los consumidores. Para contrarrestar esto, sugirió que el gobierno debería intervenir en la economía para estimular la demanda y así regular la economía durante tiempos difíciles. De acuerdo con Milton Friedman, que es el impulsador de la doctrina monetarista, que es esta escuela o esta doctrina se basa en la idea de que un aumento en la oferta monetaria, o sea, todo el dinero que circula en la economía, em, esto es el total de dinero en efectivo y cheques que circulan en la economía, como mencioné, aumentará la producción en el corto plazo y la inflación en el largo plazo. El monetarismo plantea que mientras las autoridades monetarias, Banco Central u otros, tienen el control de la oferta nominal, las personas basan sus decisiones con respecto a la cantidad de dinero real que desean obtener o mantener. Y eso fue todo hoy por la presentación de nuestro seminario número 2 y pronto estaremos subiendo el seminario número 3 y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.